Buenas tardes, amigos ateneístas, señores invitados. Es tradición y costumbre en la docta casa inaugurar el curso académico con un discurso de su presidente. En esta ocasión, nuestro presidente, don Juan Armindo Hernández, nos va a hablar, aquí lo tiene, de la arquitectura en el siglo XIX. Con motivo de esta solemne apertura, a partir de este momento, tiene la palabra nuestro presidente, don Juan Armindo Hernández. Muchas gracias, señor vicepresidente. Buenas tardes, socias y socios ateneístas, visitantes y amigos. Muchas gracias por asistir a este discurso inaugural que versará sobre el Ateneo y la arquitectura del siglo XIX. Llegado el momento de elegir el tema del discurso inaugural de este año, y dada mi condición de arquitecto, por otra parte poco usual entre los presidentes de este Ateneo, me decidí por profundizar en los análisis de la arquitectura de este edificio histórico y, para comprenderlo mejor, he creído conveniente contextualizarlo con el estilo de la época de su construcción, o sea, con la arquitectura ecléctica del siglo XIX. La arquitectura del siglo XIX en España es un compendio de ideas que se mezclan en la búsqueda de soluciones en donde siempre se mira al pasado, pero con respeto y reconociendo el buen hacer de los maestros y arquitectos de los siglos anteriores. El diseño arquitectónico es una constante evolución de ideas que siempre parten de un aprendizaje que se transforma en otro lenguaje y perdurará muchos años, a veces durante siglos. En el siglo XIX los periodos son muy cortos, de apenas 30 años. Es cuando se rompe la tendencia de la pervivencia de los estilos para pasar a épocas muy activas y fácilmente influenciables que producen un giro, a veces drástico, en las ideas y en las expresiones artísticas. El siglo XIX es una época confusa debido a un panorama político muy agitado por los diferentes reinados despóticos y liberales, cambios políticos, revoluciones, guerras e influencias de nuevas tendencias de otros países europeos. Es una época fragmentada por los avatares políticos acaecidos que influyen considerablemente en los ideales artísticos, en el lenguaje de los arquitectos y en las tendencias arquitectónicas. Para conocer la arquitectura del siglo XIX, tenemos que trasladarnos a su origen, o sea, a finales del siglo XVIII, al final del barroco, llamado barroco clasicista por Fernando Chueca. Es la arquitectura de la Ilustración, la que se desprende de los conceptos barrocos de la exuberancia y el recargamiento en la decoración de los paramentos, unidos al movimiento de los planos curvos de las fachadas y del generado por la interrelación de los volúmenes elisoidales en los espacios interiores. Tiende a paramentos lisos y sobrios herrerianos y los combina con cilindros cubiertos con bóvedas esféricas totalmente estáticos, en donde se percibe la rotundidad de la arquitectura romana y, en particular, el Panteón de Agripa de Roma levantado por el emperador Adriano. La nueva forma de expresión, con la presencia de la fuerza y el carácter del nuevo estilo, es llamada barroco clasicista, y la unión con la arquitectura de la Grecia clásica, de Pericles, da como resultado el neoclasicismo. La evolución estilística del barroco al neoclasicismo es dirigida por los profesores de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid a partir de su creación en 1742, después de una intensa actividad constructora en el antiguo estilo dieciochesco. En 1773, el arquitecto Ventura Rodríguez, el escultor Juan Pascual de Mena y el pintor Andrés de la Calleja redactan un informe en el que dicen que para conocer bien la arquitectura había que estudiar los escritos de los grandes maestros del Renacimiento, Palladio, Vignola, Serlio y Alberti,
y las transcripciones que estos, cuyas fuentes de conocimientos es el Tratado de Arquitectura de Vitruvio, por supuesto. Las enseñanzas en las academias son impartidas por ilustres arquitectos, entre los que destacamos a uno de los más prolíficos diseñadores de nuestra historia de la arquitectura, Ventura Rodríguez Tizón, junto con el teórico y escritor Diego de Villanueva, hermano de Juan de Villanueva, el arquitecto y pintor Alejandro González Velázquez, el arquitecto urbanista José de Hermosilla y Sandoval y Francisco Sabatini, incorporado a las tareas constructoras madrileñas desde Nápoles en tiempos de Carlos III. Estos excelentes arquitectos, a los que podemos llamar fundadores de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, escriben y construyen en el nuevo estilo arquitectónico denominado neoclasicismo, y sus ideales clasicistas tienen tal calado que perduran desde el último tercio del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Iniciamos un breve estudio de las obras de los arquitectos barroco-clasicistas y neoclásicos más destacados. José de Hermosilla y Sandoval es pensionado en Roma, trabaja en el Palacio Real con Sacchetti, participa en las primeras actividades de la recién creada academia, en donde llega a ser profesor de geometría. Durante la labor de enseñanza escribe un tratado de geometría en colaboración con Ventura Rodríguez. Es nombrado director de arquitectura de la academia y en 1753, junto con su hermano Ignacio, un estudioso de las artes de las antigüedades árabes, hace un viaje especial a Granada y Córdoba, de cuyo tiene un resultado en las cuales con los alumnos Juan de Villanueva y Juan Pedro Arnal analizan los edificios de la Alhambra y la Mezquita de Córdoba, y en la cual hacen unos excelentes dibujos. Redacta en 1761, junto con el padre Cabezas, el proyecto de la Basílica de San Francisco el Grande de Madrid, que finalizará Francisco Sabatini. En 1768 diseña el Salón del Prado de Madrid. Es, sin lugar a dudas, el mejor proyecto urbanístico de la capital por su calidad espacial, en donde se asientan como elementos singulares las fuentes de las Cibeles, Neptuno y de Apolo, diseñadas por Ventura Rodríguez. En 1770 diseña el Colegio de Anaya de Salamanca y el Hospital General de Madrid, finalizado por Francisco Sabatini, hoy Museo Reina Sofía. Diego de Villanueva y Muñoz, hermano mayor de Juan de Villanueva, su profesor, porque le llevaba más de 10 años, y le protegió durante su etapa de estudiante. Es uno de los fundadores de la Academia. Está considerado el teórico, el escritor, profesor y llega a ser director de arquitectura de la Academia. Podemos definirlo como el principal impulsor de las enseñanzas de la cultura clásica. Publica su Tratado de Albañilería en 1760, en donde expone los sistemas constructivos utilizados para elevar bóvedas, cornisas, cubiertas, que será el libro que seguirán todos los alumnos de la Academia. Entre sus obras destaca la decoración de todo el interior de la Iglesia de las Descalzas Reales. Reforma la fachada del Palacio de Goyeneche, de la calle Alcalá de Madrid, diseñado por Churriguera para la Academia, en donde elimina los elementos barrocos, y diseña también 2 retablos laterales de la Catedral de Oviedo. Es un arquitecto que realiza poca obra y se dedica principalmente a escribir y enseñar arquitectura. Ventura Rodríguez Tizón, su trayectoria profesional se inicia en pleno barroco clasicista de la mano de Filippo Juvara, que estaba levantando el Palacio Real de Madrid, cuya arquitectura se desprende poco a poco del concepto espacial de la decoración barroca para volver al Renacimiento de Juan de Herrera y más tarde al neoclasicismo. Con solo 14 años empieza a dibujar con Filippo Juvara en el Palacio Real de Aranjuez y posteriormente trabaja con Juan Bautista Sacchetti en el Palacio Real de Madrid. Con la llegada de Carlos III a Madrid en 1759, es separado de las obras reales y sustituido por Francisco Sabatini. Pero el palermitano nunca llega a eclipsar al genio de Cienpozuelos. Su primera obra es el diseño de la capilla del Palacio Real que el rey Fernando VI elige entre varias propuestas. Ese mismo año, en 1749, proyecta la iglesia de San Marcos de Madrid, que destaca por la excelente solución de su planta, formada por 5 óvalos interseccionados, que tuve la oportunidad de investigar durante las obras de restauración que dirigí en 1984. Podemos destacar entre su inmensa obra la iglesia del monasterio de Silos, los palacios del infante de Luis de Borbón en Arena de San Pedro y el de Boadilla del Monte,
el convento agustino filipino de Valladolid, la fachada de la catedral de Pamplona, la fábrica de vidrio de la Granja, el Palacio de Liria de Madrid. Llegó a ser maestro mayor arquitecto del Ayuntamiento de Madrid en 1764 y diseña numerosos edificios civiles y fuentes, entre las que destacamos la Cibeles, Neptuno y la de Apolo en el Paseo del Prado. Pero hay que señalar también los numerosos proyectos de iglesias realizados por el Arzobispado de Granada, construidos por sus discípulos, entre los que destaca Domingo Lois de Monteagudo en Santa Fe, Vélez de Benaudalla, Algarinejo, Molvízar, Loja, Montefrío y un largo etcétera. Ventura Rodríguez es el arquitecto más prolífico en nuestra historia de la arquitectura, solo comparable con los excelentes arquitectos del siglo XVI, Diego de Siloé, Alonso de Covarrubias y Rodrigo Gil de Ontañón. Muchos fueron sus discípulos los que destacaron a finales del siglo XVIII y principios del XIX, continuando las ideas del maestro de Cienpozuelos. Francisco Sabatini, natural de Palermo, es discípulo de los hermanos Vanvitellis de Nápoles, trabaja en el Palacio de Caserta de Nápoles. En 1745 levanta los planos de las ruinas y templos de Paestum. Cuando Carlos de Nápoles hereda la corona de España con el nombre de Carlos III, Sabatini viene a Madrid en 1760. Es nombrado maestro mayor de las obras reales. Desplaza a los arquitectos españoles, por lo que ha sido objeto de una incomprensión crítica muy llamativa a lo largo de la historia. Su arquitectura barroca clasicista evoluciona hacia el Renacimiento por sus conocimientos de las ruinas romanas y posteriormente hacia el neoclasicismo. Desarrolla una gran obra gracias al apoyo de la Casa Real. Trabaja en el Palacio Real de Madrid, en donde diseña los jardines conocidos como de Sabatini, levanta las puertas de Alcalá y de San Vicente, el Jardín Botánico, continúa la dirección de las obras del Hospital General, iniciado por José de Hermosilla, el Conservatorio Superior de Música y el Colegio de Médicos, el Convento de las Comendadoras de Santiago de Granada, el Monasterio San Joaquín y Santana de Valladolid y finaliza San Francisco el Grande con proyectos de José de Hermosilla y Francisco Cabezas. Juan de Villanueva y de Montes. Es el máximo exponente del neoclasicismo español, sin lugar a dudas, cuyas enseñanzas predominaron hasta bien entrado el siglo XIX. Hermano mayor de Diego de Villanueva, quien es su maestro y protector durante los primeros años de enseñanza. Con tan solo 11 años, ingresa como alumno en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en donde obtiene varios premios. Viaja a Granada y Córdoba como alumno de José de Hermosilla para estudiar las antigüedades árabes. Trabaja de delineante con Sacchetti en el Palacio Real de Madrid. Es becado por la Academia en Roma y más tarde profesor de la Academia. En 1777, el rey Carlos III le nombra arquitecto del príncipe y de los infantes. Sus primeros trabajos los realiza en el Escorial, en donde levanta la lonja, trabaja en la fachada norte del monasterio, diseña la casita del príncipe de abajo y la de arriba y la del príncipe del Pardo. Proyecta la Casa del Nuevo Rezado de la calle del León, posterior sede de la Real Academia de la Historia. En 1785 entrega los primeros bocetos del Museo de Pintura, hoy Museo del Prado, que se convierte en la obra más representativa del neoclasicismo español. Hace las trazas del Oratorio de Caballero de Gracia, única iglesia construida por Villanueva, que he estudiado a la vez de dirigir las restauraciones de la cúpula del crucero en 1985 y de la fachada principal en el 2003. Y también levanta el excelente edificio del Observatorio Astronómico de Madrid. Carlos III le nombra arquitecto mayor de Madrid en 1786. En esta etapa termina la Plaza Mayor después del incendio sufrido en la esquina de la calle Toledo en 1790 y diseña los soportales de esta calle y el arco de Cuchilleros. Hace una nueva fachada con la galería de columnas del Ayuntamiento a la calle Mayor y entrega las trazas del cementerio del norte o de Fuencarral. Durante esta etapa construye muchos edificios particulares en la vida madrileña. Pero no podemos olvidar a otros tantos arquitectos también premiados por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que secundaron en los criterios artísticos y ayudaron a entender las nuevas ideas neoclásicas a los anteriormente citados, como Domingo Lois de Monteagudo y Martín de Aldehuela, que fue el que levantó el puente sobre el Tajo de Ronda. Nos adentramos en el siglo XIX para analizar
de forma sucinta las tendencias arquitectónicas. Este azaroso siglo podemos dividirlo en 3 etapas que están vinculadas a los principales cambios políticos. Por supuesto, puede haber otras divisiones, pero en la arquitectura tan diversa que se diseña a lo largo de esos 100 años, estas 3 etapas definen sustancialmente los estilos artísticos. Como nos dice Juan Antonio Gaya Nuño, el primer tercio es tradición y neoclasicismo. La arquitectura es una continuidad del neoclasicismo, cuyas expresiones artísticas son plasmadas por los continuadores de Ventura Rodríguez y Juan de Villanueva, y finaliza con la muerte de Fernando VII en 1833. El segundo tercio es el romanticismo. Con un neoclasicismo agotado, se vuelve a las grandes construcciones oficiales que quieren recuperar la grandeza de la arquitectura de la Ilustración de tiempos de Carlos III. Y al final aparece el neogótico y el neoárabe. Este periodo concluye con la abdicación de Isabel II. Y el tercer tercio del siglo, eclecticismo, con la arquitectura industrial, las exposiciones universales, las ideas medievales y el neoplateresco. Destaca el buen oficio de los proyectistas, canteros y dibujantes. Y como dice Chueca, el arquitecto ecléctico cultiva todos los estilos. Esta etapa permanece esencialmente hasta 1898, cuando se abre un ciclo de pensamiento y de revisión. En ella se inicia el modernismo, que continúa en los primeros años del siglo XX. En el primer tercio de siglo, las tendencias arquitectónicas están impulsadas por la Real Academia de San Fernando. En esta sede se imparten clases con los dogmas arquitectónicos basados en el clasicismo dieciochesco y en el neoclasicismo, y para formar a los alumnos fomentan becas para estudiar en Roma y otras ciudades europeas. En Roma se impregna de las ruinas antiguas de la ciudad y de la arquitectura del Renacimiento principalmente. En este periodo existe un largo paréntesis en la creación artística por la invasión francesa y la Guerra de la Independencia. En esta primera etapa vivió Juan de Villanueva hasta su fallecimiento en 1811, por lo que su arquitectura seguía siendo el modelo a seguir de todos los arquitectos, junto con los numerosos discípulos de Ventura Rodríguez. Villanueva seguía siendo el arquitecto mayor de Madrid y lo fue también en tiempos de José I. Podemos indicar en esta etapa a los arquitectos más destacados que convivieron con Villanueva y continuaron su labor hasta final del reinado de Fernando VII, que aprendieron el oficio en el siglo anterior, como Juan Pedro Arnal, compañero de Juan de Villanueva en el viaje a Granada para estudiar las antigüedades árabes. Las obras más destacadas son el Palacio de Buenavista, un encargo antiguo de la duquesa de Alba, que cuando fallecieron los dos, en 1802 la duquesa y en 1805 el arquitecto, seguía sin concluir. La imprenta real, la Casa de Postas, en la plaza de Pontejos de Madrid. Juan Antonio Cuervo diseña la iglesia de Santiago después de la demolición del edificio románico y de la iglesia de San Juan para ampliar la plaza de Oriente, cuyo ábside dejamos representado en el pavimento de la calle Santa Clara cuando interviene en la reurbanización de la calle y de la plaza de Santiago en el año 2001. Isidro González Velázquez es discípulo preferido de Villanueva. Miembro de una familia de artistas, fue arquitecto y decorador, como demuestra en la casita del labrador de Aranjuez, las fuentes de Apolo y Narciso y las puertas de entrada del Real Sitio. Hace las trazas de la nueva Plaza de Oriente, construye el Salón de Sesiones de las Cortes en el actual Palacio del Senado, el monumento a las víctimas del 2 de mayo y su última obra es el Colegio de Cirugía y Medicina de San Carlos. Silvestre Pérez es uno de los destacados arquitectos neoclásicos que no retrocede al pasado y defiende a ultranza sus ideas. Estudió en la Academia y llega a ser secretario de la Comisión de Arquitectura, desde donde controla las obras públicas y religiosas que requerían un informe preceptivo. Diseña la iglesia de Motrico, Mugardos y Bermeo. Fue el arquitecto de José I y realizó muchos proyectos que se quedaron en el papel, entre los que destaca el puente de enlace del Palacio Real y San Francisco el Grande, constituido por 3 grandes plazas que hubiese sido la más grandiosa obra neoclásica de Madrid. A la caída de José I se exilia en París.
Vuelve en 1815 y trabaja en el País Vasco, en donde construye el Teatro de Vitoria y el Ayuntamiento de San Sebastián como obras singulares. No podemos olvidar a otros arquitectos de esa época que también destacaron en el periodo de Fernando VII, como Manuel Martín Rodríguez, sobrino de Ventura Rodríguez, Ignacio Ham, Antonio López Aguado, autor del proyecto del Teatro Real, Juan Miguel de Inclán, el primer director de la Escuela de Arquitectura, Custodio Moreno, Francisco Javier Mariategui, que ejercen la profesión en Madrid, Antonio Celes Azcona y José Mas Vila en Barcelona, y los murcianos Juan Bautista de la Corte y Francisco Volarín. El segundo tercio del siglo XIX, el romanticismo, concluye con la abdicación de Isabel II en 1868. En el año 1844 se crea la Escuela de Arquitectura y lleva consigo que en 1845 las clases de la Academia de Bellas Artes de San Fernando finalizan. Con la creación de la Escuela de Arquitectura, las ideas artísticas sufren un gran cambio de la mano de su primer director, Juan Miguel de Inclán Valdés, discípulo de Villanueva y formado en la Academia, construye el neoclásico, pero empieza a estudiar la arquitectura medieval con su obra Apuntes para la historia de la arquitectura y observaciones con lo que se distingue con la denominación de gótica, o sea que ya empieza a estudiar la arquitectura gótica, en donde hace un análisis de la arquitectura medieval que influye enormemente en todos sus alumnos. Los nuevos profesores que imparten las teorías de revisión de la arquitectura del pasado y los alumnos de la escuela serán los primeros arquitectos del romanticismo y más tarde del eclecticismo. La ruptura con el neoclasicismo se inicia en 1848, cuando se produce la Revolución Industrial y el nuevo orden establecido por las potencias vencedoras tras la caída de Napoleón, que traen una arquitectura imperial de la mano de Napoleón III de Francia y de Francisco José de Austria, hasta la llegada del medievalismo. En la segunda etapa destaca la importación en España de ideas y teorías de recuperación y de reinterpretación de los estilos históricos, principalmente el gótico. La tendencia más influyente viene de la mano de Eugène Viollet-le-Duc, que copia, reproduce e incluso inventa los motivos góticos decorativos y llega a finalizar edificios sin considerar una posible evolución estilística. Con sus teorías restaura catedrales, levanta torres y fachadas para completar edificios góticos que no habían sido finalizados, como por ejemplo la Catedral de Notre-Dame de París, en donde incorpora la aguja de 96 metros de altura y todas las gárgolas, las murallas de Carcassonne, la Catedral de Clermont-Ferrand, etc. Y ahí he puesto la diapositiva precisamente del incendio de la aguja. En las artes decorativas tiene una enorme importancia las ideas de William Morris, difundidas en 1861 por los trabajos de la empresa Art and Craft Movement y de John Ruskin, escritor y crítico de arte, ambos procedentes del Reino Unido. En Madrid nos encontramos ejemplos en el Ministerio de Fomento, actual Agricultura, y en el Ateneo de Madrid. Otro factor importante es la incorporación del hierro, que es propiciada por la Revolución Industrial e importada a España desde Francia por los arquitectos Héctor Héroux y Émile Trelat, que hicieron sendos proyectos de mercados para Madrid en 1863 y por el ingeniero Alexander Gustav Eiffel. Las teorías de Viollet-le-Duc, con su diccionario racionado, cautiva a los jóvenes arquitectos y sus teorías se extienden por toda Europa, en donde podemos destacar ejemplos singulares en Italia, como la fachada de la Catedral de Milán, de 1805, en el Reino Unido, el Palacio de Westminster en Londres, en 1840, en Alemania el Castillo de Neuschwanstein, de Luis II de Baviera, de 1873, y un largo etcétera. En España estas teorías llegan unos años más tarde, ya entrados en el último tercio del siglo, motivado por la inestabilidad política y las guerras civiles. Las obras más destacadas son las fachadas de las catedrales de Bilbao, Barcelona y Cuenca, y la restauración del exterior de San Jerónimo el Real de Madrid. En el año 1859, Amador de los Ríos, en su discurso de ingreso en la Academia de Bellas Artes titulado El estilo mudéjar en la arquitectura, es el iniciador e impulsor de esta arquitectura que se llamaría más tarde neomudéjar y, a su vez,
es el creador de la palabra que definirá a esa arquitectura autóctona que, junto con las llamadas califal, mozárabe y nazarí, son las únicas de los reinos de Castilla y León y de Aragón. Ese término que define un estilo, también mal llamado arquitectura de ladrillo, será años más tarde una moda dentro del historicismo arquitectónico que dará bellos ejemplares a nuestra historia de la arquitectura. Dentro de un amplio plantel de arquitectos podemos destacar a los más insignes que nos dejaron importantes edificios representativos. Aníbal Álvarez Bouquel, discípulo de Isidro González Velázquez, fue un insigne restaurador de monumentos y nos ha quedado muy poca obra de él. La mayoría ha sido objeto de la piqueta. Las más significativas son la reforma del convento de María de Aragón del arquitecto Jorge Manuel Teotocópuli, hijo del Greco, del que conserva la iglesia y la transforma en la sala de sesiones del Senado. Años más tarde diseña otras dependencias del edificio y la fachada con ideas neogriegas, más que neorromanas. Diseña varios palacios como el de Gaviria, en la calle Arenal, el de Abrantes, en la calle Mayor, y el de Veragua, en la calle de San Mateo. Narciso Pascual y Colomer termina los estudios de arquitectura en la Academia en 1833 y llega a dirigir la sección de arquitectura. Dentro de sus obras más importantes destacamos el edificio de las Cortes o Congreso de los Diputados de 1843, de claro corte clasicista, y la restauración del monasterio de San Jerónimo el Real, en donde introduce las dos nuevas torres y toda la decoración neogótica del exterior. También diseña los palacios de Vista Alegre y del Marqués de Salamanca, y numerosos palacetes en el Paseo de Recoletos de Madrid, ya desaparecidos. Francisco Jareño termina los estudios en la Escuela de Arquitectura de 1852, es pensionado en Roma y viaja también a Inglaterra y Alemania, en donde estudia a Schinkel, el principal arquitecto neoclásico alemán, del que se convierte en un gran admirador. Es uno de los primeros en diseñar la estructura de los edificios con columnas de fundición. Entre sus obras más destacadas está la antigua Casa de la Moneda, el Tribunal de Cuentas del Reino y la Biblioteca Nacional de Madrid, en donde se inclina por el helenismo e introduce una composición neogriega. También diseña la Plaza de Toros de Toledo, el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria y el Hospital del Niño Jesús de Madrid, en donde ensaya el ladrillo que se impondrá en toda la escuela neomudéjar posterior. Durante este periodo trabajan otros arquitectos que nos dejaron buenos edificios, como Jerónimo de la Gándara, Juan Madrazo, Nicomedes del Mendíbil, Eligías Rogén, etc. Es importante destacar que muchos arquitectos vivieron esta etapa de jóvenes estudiantes, pero la eclosión de sus obras fue durante el último tercio del siglo, el tercer tercio del siglo XIX. Eclecticismo. Se inicia con la abdicación de Isabel II y el sexenio revolucionario y continúa con la Primera República, la Regencia y la Restauración alfonsina de 1875 hasta final de siglo. La arquitectura de esta época es una continuación de la anterior con el neogótico, el clasicismo griego y romano y los llamados neosestilos, como el neomudéjar, el neoárabe o morisco, como lo define Chueca Goitia. Pero lo que toma más virulencia es la mezcla de estilos del pasado que se conjugan en un solo edificio. Es lo que se define como eclecticismo, en donde se encuadra perfectamente el modernismo. Nos dice Chueca que llegados a esta etapa de la historia de la arquitectura, el panorama es enormemente confuso y complicado por la superabundancia de tendencias que se entrecruzan. A finales del siglo XIX, de una misma mano, se construyen iglesias neogóticas, palacios renacentistas, castillos medievales, todos sin una filosofía que lo justifique, solo por el simple capricho de volver al pasado. Juan de Dios de Rada y Delgado, académico de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en 1882 se expresa en los siguientes términos y define perfectamente el arte ecléctico en la arquitectura, donde dice: al hombre de nuestro siglo parece no le baste lo presente,
Es un eclecticismo inconsciente, el de nuestra vida moderna, que sintetiza el único carácter que puede llamarse propio de nuestro siglo. El arte arquitectónico de nuestro siglo tiene que ser ecléctico, confundiendo los elementos de todos los estilos. Este tercer tercio del siglo destacan, junto con Francisco Jareño como continuador de la etapa anterior, aquellos jóvenes arquitectos que llegan a la madurez profesional, olvidan el clasicismo y se vuelven eclécticos y traspasan la frontera del siglo para seguir llevando este estilo hasta el segundo cuarto del siglo XX, entre los que podemos destacar Francisco de Cubas. Obtuvo varias becas para ir a Roma y Grecia y finaliza los estudios de arquitectura en 1855. Es conocido como el Marqués de Cubas. Se dedica a la política en tiempos de la Restauración alfonsina y llega a ser diputado, senador y alcalde de Madrid. Se inicia las tendencias clasicistas y en su madurez se vuelve al neomedievalismo. Entre sus obras destaca la Universidad de Deusto en Bilbao, el Museo Nacional de Antropología de Madrid, de corte clasicista, el Asilo del Sagrado Corazón de Jesús y la nueva iglesia de Santa Cruz de Madrid, de estilo neomudéjar. Otra obra destacada es el Castillo de Butrón, de Gatica, Vizcaya, de corte medieval. Su proyecto más conocido es la Catedral de la Almudena de Madrid, en 1883, en donde proyecta un edificio neogótico de magnas proporciones, del que solo se realiza una cripta neorrománica, y hasta 1992 no se finaliza de la mano de Fernando Chueca y Carlos Sidro, de estilo clasicista por el exterior y goticista por el interior. Ricardo Velázquez Bosco fue profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid, restaurador de la Mezquita de Córdoba y de la Catedral de León, y es maestro del insigne arquitecto Antonio Palacios. Entre sus obras destaca el Palacio de Velázquez y el Palacio de Cristal del Parque del Retiro, la Escuela de Ingeniero de Minas, un magnífico ejemplo de arquitectura ecléctica, cuya fachada está decorada con cerámica de Zuloaga, y el Ministerio de Fomento, adornado con las esculturas de Agustín Querol y cerámica de Zuloaga. Fuera de Madrid destaca el Panteón de la Duquesa de Sevillano, en Guadalajara. Fernando Arbós y Tramenti finaliza los estudios de arquitectura en Madrid en 1862 y es corresponsal de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Entre sus obras destacan la Caja de Alhajas y la sede de la Caja de Ahorros de Madrid, la actual Casa Encendida y el Cementerio de la Almudena, la Basílica de Atocha desaparecida y el Panteón de Hombres Ilustres, y la Iglesia de San Manuel y de San Benito de Madrid, de corte claro ecléctico, en donde mezcla las ideas bizantinas con el primer románico. Muchos otros arquitectos destacan en este final de siglo, como podemos hablar de Eduardo Adaro, Joaquín Rucova, Agustín Ortiz de Villajos, Adolfo Morales, Enrique Repulles y Vargas, pero hay que destacar una nueva tendencia dentro del eclecticismo llamada modernismo, que con la inclusión de la naturaleza viva en un goticismo histórico que lo envuelve y lo doblega, consigue una arquitectura muy vistosa y singular. Se expande en Bruselas y París, traspasa los Pirineos y se arraiga en Barcelona, en donde destacan Antonio Gaudí y Luis Domènech y Muntaner. Se asienta en Cartagena y llega a Melilla de la mano de Enrique Nieto, discípulo de Gaudí. En Madrid solo llegan algunas ondas modernistas que se pierden en la ciudad, y nos deja el excelente edificio de la Sociedad General de Autores y de Editores, el antiguo Palacio de Longoria del arquitecto José Grases Riera. El Ateneo de Madrid, calle Prado 21. Antes de profundizar en el análisis del diseño y lenguaje que expresa una obra de arquitectura, como es el edificio del Ateneo de Madrid, construido en 1884, debemos conocer a sus autores, los proyectos
y obras realizadas y en donde adquieren los conocimientos de arquitectura y de arte. Arturo Mélida y Alineri. Finaliza los estudios de arquitectura en 1874. Es arquitecto, escultor y decorador. En sus obras, nos dice Pedro Navascués, se ve un premodernismo paralelo al espíritu de la obra de William Morris y de las Art and Crafts. Entre sus trabajos destaca el Ateneo de Madrid, 1884, con Enrique Fort y Luis Landecho, el monumento gótico a Colón, los sepulcros del descubridor en la Catedral de Sevilla y el del Marqués del Duero, en Madrid, y en Toledo restaura San Juan de los Reyes y diseña la Escuela de Bellas Artes y Oficios. Enrique Fort y Goyenet finaliza los estudios de arquitectura en 1874, fue titular de la Cátedra de Estereotomía y de Tecnología y Arquitectura Legal desde 1885 en la Escuela de Arquitectos de Madrid. A partir de esa fecha, deja de trabajar con sus compañeros arquitectos para seguir la carrera en solitario, dedicarse a la enseñanza y participar en comisiones técnicas. Entre sus obras destaca el Ateneo de Madrid, el Palacete de Valencia de Don Juan, de claro estilo neoárabe, el Instituto Católico de Artes Industriales, Neomudéjar, el Colegio La Salle, neoárabe, y el Palacete de Osma, en el mismo estilo. Luis Landecho, Jordán de Urríes, finaliza los estudios de arquitectura en 1876, es miembro de la Real Academia, una de sus primeras obras es el Ateneo de Madrid, construye muchas viviendas en Madrid, en la calle Sagasta, San Vicente Ferrer 20, con decoración modernista, la iglesia de San Francisco de Asís de Bilbao, neogótica, la escuela de matrona de Santa Cristina de la calle O'Donnell, con la capilla neogótica, y dirige las obras del Hotel Ritz junto con su discípulo Lorenzo Gallego, según proyecto de Charles Frédéric Nemex, que es el arquitecto que proyectaba todos los edificios de la cadena. El edificio del Ateneo de Madrid. El edificio está formado por dos inmuebles de la calle Prado 19 y 21 y el de Santa Catalina 10. Está declarado bien de interés cultural con categoría de monumento. El edificio Prado 21 es una encrucijada de estilos arquitectónicos cuya mezcla es un claro exponente del eclecticismo decimonónico madrileño. La actual sede del Ateneo es obra de los arquitectos Enrique Fort y Luis Landecho y la decoración interior de Arturo Mélida. Los espacios singulares lo forman junto con la escalera principal, el acceso a la biblioteca, el salón de actos, galería de retratos, la cacharrería y la propia biblioteca. El diseño del edificio está condicionado por una parcela irregular entre medianerías, con una estrecha conexión a calle y un fondo transversal en donde se concentran los espacios singulares y se desarrollan las actividades culturales de la institución. En el proyecto se establecen dos ejes principales, uno perpendicular a calle. En aquel plano original podéis ver la calle en la parte inferior, un eje que atraviesa todos los elementos de comunicación. O sea, uno perpendicular a calle y un fondo transversal en donde se concentran los espacios singulares y se desarrollan las actividades culturales. En el proyecto se establecen dos ejes principales, uno perpendicular a calle y otro ortogonal con centro en el salón de actos, en cuyo entorno se sitúan los espacios singulares de la cacharrería, el llamado despacho Manuel Azaña, a los que se acceden por un ancho corredor conocido como la Galería de Retratos, y en la superior se encuentran la tribuna del salón de actos y la biblioteca, esta última con dos grandes salas de la que destaca la pecera. La fachada. La fachada de corte ecléctico es un compendio de diseños perfectamente aunados que reflejan ideas renacentistas, neoclásicas e historicistas, en la que pervive una tendencia a completar todos los espacios con elementos decorativos, lo que nos recuerda al horror vacui, ese sentir que es una eterna constante en el ser humano y que está presente en las expresiones artísticas de numerosas etapas de nuestra historia de la arquitectura, principalmente en el barroco. La fachada es el elemento principal del edificio en donde se debe reflejar la función que se desarrolla en su interior. El eclecticismo decimonónico, como dijimos anteriormente,
transmite la imagen del uso cultural que contiene la institución, mediante la utilización de un diseño clasicista al ser un edificio institucional, aunque sea de carácter privado. El diseño de la fachada, en su primer cuerpo es hasta el balcón, está diseñado a modo de arco del triunfo, para el que los arquitectos recuperan la idea del arco de Tito del año 82 después de Cristo en Roma. Este arco ha sido el arco triunfal más famoso de los erigidos por ser el modelo elegido en el Renacimiento para fachadas de iglesias y palacios. El modelo del arco de Tito es una constante en el neoclasicismo y en la arquitectura clasicista del siglo XIX y principios del XX en Europa, en Estados Unidos de Norteamérica y en la India, entre los que podemos destacar el Arco del Triunfo de París, 1806, el de Dublín, 1907, el Arco Memorial Nacional de Pensilvania, 1910, el de Nueva Delhi, 1931 y un largo etcétera. La fachada es de reducidas dimensiones en su frente, pero no en su altura. Se halla dividida en dos cuerpos. El cuerpo inferior es el más esbelto y tiene una proporción doble a la superior. El principal contiene a su vez dos cuerpos. El inferior, situado a nivel de calle, presenta un diseño a modo de arco del triunfo, como había indicado anteriormente. Lo forma un pórtico con pilastras de fustes estriados que sustentan un dintel en el que preside el cartel con la palabra Ateneo, flanqueada por ramas de palmas de afiladas hojas. Bajo este aparece una entrada en arco de medio punto entre apilastrados cuyas jambas y cintrel casetonado le confieren una gran riqueza decorativa, reforzada por las exuberancias de la clave y dovelas adyacentes. El módulo superior está flanqueado por sendas pilastrillas de doble columna y el tramo central dividido en tres espacios también por pequeñas pilastrillas, en cuyos casetones contienen las efigies de tres grandes figuras de nuestra cultura universal: Velázquez, Alfonso X el Sabio y Cervantes. Sobre estos aparece una gran cornisa clasicista muy elaborada, con palmetas y grandes ménsulas acanaladas que sustentan un pesado balcón que está fragmentado para seguir la línea de los apilastrados laterales, que a su vez refuerzan la verticalidad del conjunto. El segundo cuerpo, que es el de la derecha, se apoya en el mencionado balcón clasicista, presenta una balaustrada de corte más barroca que romana, con los extremos adelantados que sustentan un escudo de palmas presididos por Helios, el dios Sol. Contiene a su vez tres esbeltos huecos verticales fragmentados en su altura entre apilastrados lisos con capiteles medios estrellados, que sustentan a su vez un entablamento decorado con grecas. La disposición de los huecos recupera las ideas renacentistas posherreriana y posescurialense del siglo XVII. Termina la fachada una importante cornisa clasicista a modo de cajón renacentista que sostiene una balaustrada de corte modernista. La decoración interior. Empezamos a hablar por la escalera principal, el acceso al edificio. La escalera principal tiene un vago recuerdo a las escaleras palaciegas de estilo imperial que no llega a ser tan grandiosa como debieron pretender sus diseñadores debido a la estrechez del espacio en donde se ubica, pero sale airosa al estar envuelta entre paramentos formados por un falso despiece de sillería horizontal clasicista. Estos aparecen también con columnas neorrománicas estucadas imitando mármol, apoyadas en grandes ménsulas que sustentan las enormes vigas del techo y un gran lucernario que lo cubre parcialmente todo el espacio. Y esa luz le confiere una gran calidad espacial. Distraen la atención a los visitantes la fuerza expresiva de la escultura de Adán de Agustín Querol y la Victoria de Eduardo Barrón. Ambas custodian la entrada de la docta casa como grandes guardianes de la cultura. Según podemos ver en antiguas fotografías, existió un tercer tramo, hoy desaparecido, que la hacía más imperial que el actual,
pero le quitaba perspectiva, luz cenital y amplitud espacial, y creaba en el visitante cierta desorientación y confusión al no tener perfectamente definidos la singularidad de los espacios a los que desembarcaba. La decoración de los espacios singulares del edificio de Prado 21 es llevada por el arquitecto y decorador Arturo Mélida. El planteamiento iconográfico difiere sustancialmente según el uso aplicado a cada espacio diseñado. El salón de actos es el espacio más singular del edificio, no solo por sus grandes proporciones, sino también por la riqueza decorativa de sus paramentos. Dispone de asiento en platea y entreplanta, volada de gran ligereza, y de una excelente decoración pictórica basada en elementos vegetales con hojas de palmas de diferentes especies, y carece de representaciones humanas y de animales, características del romanticismo. Las paredes del salón se convierten en una galería de cuadros con los retratos de los fundadores y primeros presidentes de esta casa. Descansa sobre una imposta corrida y están enmarcados entre pilastrillas que a su vez sustentan una gran imposta corrida a modo de pórtico. La decoración de los recuadros presenta hojas de palma y en las pilastrillas una secuencia de palmetas. Estas terminan en capiteles con ramas en forma de V y hojas que sustentan una copa bajo el sol de Helios que preside. Todo ello de estilo romano. Sobre la gran imposta descansan paños rectangulares que acogen 2 grandes ventanales y 3 enormes cuadros con marcos de estrellas. Estos representan a las 3 culturas occidentales que han sido las fuentes de la cultura española. Intercalados aparecen guirnaldas con ramas y frutos de encinas. Preside el conjunto la cultura cristiana, cuya figura femenina sentada en cátedra bajo una cruz sustenta un cuadro con la palabra arte y a ambos lados 2 leones rampantes que sostienen sendos candelabros. A su derecha, la cultura árabe, cuya imagen, también femenina, se encuentra bajo un arco de sencilla herradura apuntada y flanqueada por 2 elegantes jarrones con flores. Y a su izquierda, la cultura romana, presidida igualmente por una figura femenina dentro de una litera y 2 alegorías paganas. El techo se cubre con un gran óvalo que en su conjunto representa mediante alegorías a la cultura en todas sus facetas docentes. Está presidido por un enorme pórtico con la figura de Helios o Apolo, con el áurea solar en su cabeza, flanqueado por 2 guardianes representados por las figuras de Palas Atenea, diosa de la guerra y de la sabiduría de la mitología griega, y Minerva de la romana, y de Hermes, el dios olímpico, el mensajero de la mitología griega, y Mercurio de la romana, y el conjunto apoya en un gran jarrón de flores flanqueados por sendos grifos. Está rodeado por medallones que escenifican las alegorías de las ciencias, las artes y las letras, con figuras femeninas, y cada imagen representa una asignatura específica. Separan cada icono figuras geométricas con adornos vegetales que completan las enjutas resultantes de los círculos iconográficos. La galería de retratos recoge, como su nombre indica, los retratos de los ateneístas más importantes desde su fundación en el año 1820 en su sede de la calle Carretas, en donde se incluyen a los presidentes, premios Nobel, escritores y escritoras insignes de nuestra historia de la literatura. Son obras de los mejores pinceles de los siglos XIX y XX, tales como Madrazo, Sorolla, Casado de la Lisal o Fortuny. El perímetro de las paredes que separa la galería de retratos de la cacharrería presenta un excelente alzapaños casetonado de madera terminado en pináculos que sustentan la secuencia de retratos ordenados por orden cronológico. Entre ellos, Rafael Mélida huye del vacío y lo completa con un fondo de color verde decorado con hojas y ramas de diversos elementos vegetales que acentúan la verticalidad del conjunto. Corona la parte superior del paramento con una secuencia de grecas separada por espigas y lirios envueltos en ramas con estilizadas hojas de bambú.
Los 3 pasos por los que se accede a la cacharrería y al despacho de Manuel Azaña se completan con una carpintería de diseño neogótico, envueltas en jambas apilastradas del mismo material y un tímpano rectangular cuyo conjunto tiene reminiscencias gótico-mudéjares de finales del siglo XV, de tiempos de Isabel I de Castilla y León. La secuencia de los cuadros están flanqueados por pinturas al fresco con estípites envueltos en elementos vegetales a modo de pilastras, y sobre ellos aparecen varias representaciones de instrumentos musicales, paletas de pintor, compases, etc. La pared colindante al salón de actos de la Galería de Retratos tiene un diseño más sencillo al carecer de alzapaños y dispone de un simple zócalo pintado. Los paramentos revestidos de un estucado con fondo de color verde, con una doble faja continua sobre el zócalo. La inferior representa un conjunto de lirios envueltos en ramas con estilizadas hojas de bambú y de encinas con su fruto. La superior es una secuencia de elementos repetitivos basados en una decoración vegetal alternada con tallos de cardos y de lirios. Sobre los cuadros termina la decoración con otra secuencia de grecas separadas por espigas y lirios envueltos en ramas con estilizadas hojas de bambú. Los dibujos vegetales basados en una repetición de elementos nos recuerda la exuberancia decorativa de los papeles diseñados por William Morris en el último tercio del siglo XIX, en donde también utilizaba la representación del bambú, el cardo, las fresas, etc. La cacharrería y el despacho de Manuel Azaña forman un único espacio constructivo de forma rectangular paralelo a la Galería de Retratos y bajo la gran biblioteca de primera planta. El conjunto arquitectónico está dividido en 3 salas separadas por muros diafragmas, calados mediante 3 huecos, el central adintelado y los laterales cintrados. Todos están decorados con recercados de madera y presididos por cuadros paisajísticos. El despacho de Manuel Azaña es la primera sala y la más pequeña, llamada en su origen sala de visitas. Está ubicada frente a la escalera de la biblioteca. Es de forma cuadrangular y ha sido redecorada años más tarde, posiblemente a principios del siglo XX, con elementos de estilo Art Déco basados principalmente en secuencias de palmetas. Preside el techo un plafón central con 4 palmetas diagonales en torno a un cuadro del que cuelga una singular lámpara. Todos los paramentos sustentan excelentes cuadros paisajísticos de insigne firma del siglo XIX, presidido por el retrato de Eduardo Rosales, firmado por Joaquín Sorolla. La cacharrería ocupa los otros 2 espacios. Ambos son de forma rectangular, separados por un muro diafragma, calados con los 3 huecos. El segundo espacio o central, de corte más barroco, contiene en sus paramentos grandes lienzos paisajísticos de Vicente Palmoroli, José Villegas y otros grandes artistas del siglo XIX. Y el techo sustenta un gran cuadro central y otros 2 de menor tamaño donados por la autora, Madame Anselma, en 1891, primera mujer socia de honor del Ateneo en 1890. El tercer espacio, de corte más renacentista, tiene un zócalo pintado de color marrón oscuro y sobre este, en su origen, los paramentos estaban estucados. Actualmente se encuentran muy deteriorados por diferentes repintes posteriores. Esta sala destaca por el excelente techo de vigas decoradas con roeles sobre fondo dorados, apoyados en ménsulas clásicas, con entrevigados de tonos azules y metopas con flores de diseño geométrico. La escalera de acceso a la biblioteca. Es un buen ejemplo de arquitectura decimonónica por la perfecta conjunción en el empleo del hierro y del vidrio. Su estructura de columnas de fundición con el lucernario sigue los diseños utilizados por Francisco Jareño, introductor de este tipo de estructura dentro de los espacios singulares de los edificios de la arquitectura madrileña de ese siglo. La escalera es un buen ejemplo de 3 tramos apoyados en columna de fundición, acabadas en capiteles que sustentan las zapatas del mismo material sobre la corona de rayos de Helios o aurora solar.
con palmas y hojas de acanto. Las barandillas presentan un diseño de líneas verticales con una estrella de 5 puntas. Preside el espacio un gran lucernario horizontal con lámina de vidrio translúcido, cuya luz ilumina todo el espacio y nos traslada al siglo XIX. La biblioteca. La biblioteca es otro espacio singular por excelencia del Ateneo. Está formada por 2 grandes espacios principales, la llamada sala principal y la pecera, a los que se añaden las salas ubicadas en 2 plantas del edificio de Santa Catalina. Una de ellas llamada el Palomar. La pecera presenta un diseño arquitectónico característico del siglo XIX y mantiene el espíritu de esa época. Está formada por un gran espacio de iluminación cenital en cuyo perímetro interior se distribuyen las estanterías de libros con 3 plantas sobre pasarelas metálicas, a la que se acceden mediante 2 espléndidas escaleras de caracol situadas en las esquinas del lado norte. La sala de conferencias está ubicada en la misma planta de la biblioteca, sobre el gran espacio de la escalera principal. Se accede a ella a través del patio que ilumina la escalera, quien a su vez recibe la luz cenital del gran lucernario superior. Los otros edificios que componen el Ateneo son el ubicado en la calle Prado 19 y en el de Santa Catalina 10. El primero lo adquiere esta casa en la década de 1980. Ha sido totalmente rehabilitado en su interior y tiene un uso en planta baja para exposiciones temporales y en las plantas altas como salas de conferencias principalmente. El de Santa Catalina 10 se incorpora al Ateneo a principios de la década de 1920. Contiene la administración y las plantas superiores están habilitadas como una prolongación de la biblioteca. A modo de conclusiones, quiero indicar que una vez analizado el edificio, sus autores y las tendencias artísticas del último cuarto del siglo XIX, podemos resumir que la arquitectura del Ateneo es un claro exponente del eclecticismo decimonónico madrileño. En él confluyen el clasicismo a lo romano expresado en la fachada, fiel reflejo del arco de Tito en Roma, la escalera presidencial de reminiscencias renacentistas, el romanticismo en la decoración de la galería de retratos, la clásica sobriedad del salón de actos y la cacharrería en donde se incorporan elementos góticos con ideas de interpretación de los espacios de corte renacentista y barroco. En el edificio se encuentran reflejadas las teorías arquitectónicas neoclásicas de la Academia de Bellas Artes de la mano de Ventura Rodríguez y de Juan de Villanueva, y las posteriores de los profesores de la Escuela de Arquitectura, su fundador Juan Miguel Inclán, que inicia los estudios de medievalismo, Francisco Jareño, al incorporar la estructura de hierro en nuestra arquitectura. En la decoración interior, diseñada por el arquitecto Arturo Mélida, confluyen el romanticismo, la expresión artística de la escuela de William Morris y la seriedad clasicista e imperialista que se aunan en el salón de actos y en la galería de retratos. La concepción del diseño del edificio es una confirmación de la teoría de Luis Landecho, que escribió años más tarde, en 1905. La arquitectura clásica es la más apropiada para los monumentos civiles, la medieval para los religiosos y la árabe para el esparcimiento. Destacamos el contraste del lenguaje iconográfico existente en la fachada y en el interior del edificio. En la primera, la fuerza casi beligerante expresada en los elementos vegetales se transforma en el interior en amables líneas de una naturaleza inofensiva. La fuerza expresiva de Forlandecho, representada en las ramas de palma de los elementos arquitectónicos de la fachada, cuyas hojas se transforman en puntas de lanza, son un claro exponente de la enérgica expresión militar romana que contrasta con la representación de los interiores de Mélida, en la sutil ligereza de las ramas de palma, mecidas y alabeadas por el viento, cuyas hojas son finas agujas curvadas que transmiten sosiego al observador. La representación iconográfica de Forlandecho en todo el edificio y particularmente en los elementos de la fachada, en las columnas de la escalera, junto con la del salón de actos de Mélida, en donde preside el techo y aparecen
los capiteles en las pilastrillas que enmarcan los retratos, son la imagen simbólica del dios Ra egipcio, Helios o Apolo griego y el Sol Invictus romanos, que se transforma en Occidente en la casa de la sabiduría, de la cultura y del arte. Todo ello se aúna en la arquitectura, en el templo del conocimiento, en la casa de Atenea, o lo que es lo mismo, en nuestra docta casa, en el Ateneo. Con esta exposición de la arquitectura de nuestra docta casa queda inaugurado el año académico 2019-2020 del Ateneo de Madrid. Muchas gracias por su asistencia. Muy bien, pues tras el excelente discurso que nos ha dado nuestro presidente y nos ha invitado a una visita, a un paseo, primero por la arquitectura española de los siglos recientes y luego muy especialmente por esta casa, nos ha descubierto muchos secretos recónditos, preciosos. Pues con esto clausuramos este acto, dándoles las gracias a todos ustedes por su asistencia y esperando que hayan disfrutado con esta charla. Muchas gracias.